Uno, dos, ahí estamos. Hoy sí. Buenas noches. Hoy vamos a empezar a hablar de una serie, creo que a nivel de reunión de iglesia no lo habíamos tocado, el calvinismo. ¿Qué es el calvinismo? Es una corriente teológica, filosófica, ¿verdad? Muy interesante y muy importante conocerla porque es algo que ha avanzado y sigue avanzando bien fuertemente dentro de lo que es la iglesia evangélica en general. Su influencia sigue avanzando. Empezó casi desde los comienzos de la Reforma. Así, a grosso modo, el calvinismo dice que todo mundo es depravado, perverso, malo, incapaz de hacer algo bueno, especialmente incapaz de arrepentirse, incapaz de creer, de tener fe en Dios. No puede, punto. Por lo tanto, todo mundo condenado al infierno. Entonces, ellos solucionan este asunto diciendo, para hablar de la salvación, que lo que sucede es que de ese montón de gente, toda la gente, viene Dios y escoge a unos cuantos de todo ese grupo, de ese 100%, escoge unos cuantos, los elige, los predestina para ser salvos. Entonces, a ellos que están escogidos, lo que hace es, como ellos no pueden buscar a Dios, no pueden creer en Dios por sí solos, no pueden arrepentirse por sí solos, entonces ellos dicen que lo que hace, viene el Espíritu Santo y los hace nacer de nuevo. A esos escogidos los hace nacer de nuevos para que ya regenerados puedan creer en Jesús, puedan entender el Evangelio, puedan ser salvos. Imagínense, primero nacen de nuevo y después confían en Jesucristo, pero solo son unos cuantos. Ellos dicen que eso es una muestra de gracia de parte de Dios, una gracia para esa gente nada más, y que todos los demás que Él no escogió o escogió que se perdieran van para el infierno. Y simplemente no van a querer salvarse, no van a poder salvarse, no van a buscar a Dios, no van a poder arrepentirse, y entonces solo queda ese grupito, el grupito de los escogidos, que Dios les dio la capacidad de confiar, les da la fe, les da vida espiritual para que confíen en Cristo y ya son salvos. Entonces, como Dios fue quien hizo todo eso, entonces ellos tienen la perseverancia de los santos, que nosotros creíamos antes que era lo mismo que seguridad de la salvación. Ellos dicen, esos que fueron salvados por el Señor, que fueron escogidos en medio de ese montón de gente, esos se salvan porque se salvan. Y la razón es porque el otro elemento es que Jesús, cuando murió en la cruz, solo murió por esos cuantos escogidos. Fue los pecados de ellos que perdonó. El resto de la gente no, Jesús no murió por ellos. Entonces, si se fijan despacito, muchos creen que el calvinismo es parte de la sana doctrina, que creemos lo mismo y que no sé qué, pero no. Si se fijan, les hice un resumen, es un tema bien amplio, les hice un resumencito ahorita de lo que es el calvinismo en su enfoque de cómo se salva la gente, y vemos que en casi todos los puntos chocamos. Hoy en día mucha gente cree el engaño de Satanás de que todas las iglesias cristianas enseñan básicamente lo mismo, que las diferencias son secundarias, pero no es así. No es así. Hoy en día la enseñanza básica más atacada, aunque sutilmente algunos de ellos, es la seguridad de la salvación. Unos abiertamente dicen, no, la salvación se puede perder. Bien abiertos, no andan con cosas. Pero otros simple y sutilmente condicionan la seguridad de la salvación a algo. Por lo tanto, no hay seguridad. No hay seguridad de la salvación que Jesús da. Por eso es que esta serie es muy importante. Que la recibamos, que le pongamos atención, que analicemos.
Y entonces vamos a orar para que sea Dios quien nos enseñe, quien nos capacite, quien nos afirme en un tema tan importante hoy en día. Señor, gracias. Gracias que estamos aquí para exponernos a tu palabra. Nos has dado ese privilegio de poder escuchar tu voz. Tenemos tu espíritu, Señor, un regalo tuyo para poder oír, aprender, crecer. Gracias, Dios. Tu gracia es increíble. Y queremos que nos capacites, nos enseñes, porque esta corriente tan sutilmente ataca muchos pilares básicos de la fe. Y mucha gente no lo ve, mucha gente no lo sabe, mucha gente no cree que eso sea así. Pero queremos simplemente capacitarnos y proteger a las ovejas de nuestra iglesia. Dios, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Este es un tema de parte de los pastores para ustedes, para las ovejas, la iglesia. Yo sé que si cualquier persona que es calvinista, que tal vez ni está en la iglesia y se da cuenta por algún video, se va a molestar, ¿no? Nos van a tirar duro de repente, pero nuestra responsabilidad ante Dios es con ustedes. En el mundo calvinista hay muchos temas, enseñan de muchos temas y muchos de ellos los tocan bien bonito y bien, ¿verdad? Como temas sobre la oración, sobre los temas familiares, información sobre las sectas o en contra de las sectas, tienen buenos materiales en contra del progresismo y un montón de cosas que hay, ¿verdad? Hoy en día. En todo ese tipo de temas son buenos. Pero los temas que definen al calvinismo, los que le dan su esencia y su olor característico, son los que tienen que ver con la salvación. Esos son los que le dan identidad al calvinismo. En algunas de estas series pasadas que hemos tocado algunos miércoles, ¿se acuerdan cuando hablamos de no es por obras? Cuando hablamos de las 8 palabras más malentendidas de la Biblia, en varios de esos elementos hablamos de que los calvinistas y los del grupo de la salvación por señorío tienen un evangelio diferente al que predicamos nosotros y al que creemos nosotros. Porque directa o indirectamente implican una salvación por obras, aunque ellos digan que no. Ellos juran y perjuran que no, que ellos no enseñan salvación por obras, pero en la práctica sí, vamos a ir viendo. Entonces, como yo mencionaba, calvinistas, salvación por señorío, algunos me preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué son los calvinistas? ¿Qué es eso de salvación por señorío? No, muchos no saben qué es eso, pero tienen la influencia. Tienen la manera de pensar de ellos, aunque no saben qué son ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a tener un par de series. Vamos a empezar esta sobre el calvinismo. Más adelante vamos a armar otra serie sobre la salvación por señorío para explicarla. Durante mucho tiempo, en realidad muchos siglos, varios siglos, se ha creído en el mundo evangélico que solo hay dos opciones. En el mundo evangélico solo se parte en dos grupos. O se es arminiano o se es calvinista. Así en el mundo teológico así clasifican las cosas. Y como los arminianos son los que hablan bien de frente de que la salvación se pierde, ahí tenemos a los dos exponentes, ¿verdad? Calvino, el que salió más oscurito, y el más parecido a mí es arminiano, ¿va? No por lo que crees y no por la manera de que anda la cabeza. Ellos creen, los arminianos, que la salvación se pierde. Entonces uno dice, bueno, no somos arminianos. Definitivamente no somos arminianos porque ellos, entre otras cosas, enseñan que la salvación se puede perder. Pues si nos somos arminianos, pues entonces somos calvinistas. Así nos quedamos pensando un tiempo. Pero, y como los calvinistas, además, una de sus cosas que hablan es la perseverancia de los santos, entonces nosotros creíamos que estamos hablando de la seguridad de la salvación. Bueno, entonces si ellos hablan de la seguridad de la salvación, pues sí, somos calvinistas. Y durante mucho tiempo no se le daba mucha importancia a esto. Era este tipo de temas de arminiano, de calvinismo, de esto, del otro, era más para esos hermanos metidos a rollos, que les gusta la teología, que les gusta andar ahí en esa cosa, ¿verdad? Algunos
de nosotros, como les dije, llegábamos a creer que nosotros, como Gran Comisión, éramos calvinistas 3 estrellas o 4 estrellas. Existe esa clasificación, los calvinistas pura sangre, que son 5 estrellas, pero hay otros calvinistas ahí moderados, calvinistas 3 estrellas, 2 estrellas. Es decir, ya le voy a explicar que, bueno, ellos tienen 5 elementos que los caracterizan. Entonces, los calvinistas 5 estrellas son que creen los 5. Entonces, si somos calvinistas 3, 4 estrellas, es que no creemos 5, sino que creemos 2, 3 de esas estrellas, ¿verdad? De esos puntos. Creíamos que éramos así, pero no teníamos tanta claridad hasta que nos empezamos a meter despacito en eso. Y hoy les podemos decir a todos, con toda claridad, con toda firmeza, con toda confianza, que no somos ni arminianos, no somos ni calvinistas. En el mundo evangélico en general eso como, no, ¿y entonces qué son? O sea, no, solo se puede ser arminiano o calvinista. No, no somos ninguna de las dos. No somos ninguna de las dos. Y cada vez en los últimos años se ha ido desarrollando un poco más fuerte, con más claridad, una posición más bíblica que se llama la gracia gratuita. Ahí sí nos identificamos bastante, la gracia gratuita. Hoy el calvinismo ha ido creciendo exagerado, bastante, especialmente entre la juventud. Pero a pesar de eso, la mayoría no comprenden bien qué es eso del calvinismo. Por eso esta serie, porque como les dije al principio, queremos animarlos, queremos cuidarlos, que estén animados a permanecer en la fe sencilla bajo la gracia. Eso es el propósito de esta serie. El calvinismo es engañosamente complejo. Súper complejo, porque es bien filosófico. Entonces nos vamos a ir a sus 5 pilares, más conocidos en inglés con el acróstico TULIP, como tulipán, ¿verdad? TULIP. El acróstico TULIP fue formulado en 1619 en Holanda, en el sínodo de Dort. Cuando ustedes de repente oyen o leen algún material medio teológico o que tocan el tema de la salvación, oyen hablar del sínodo de Dort, de la confesión de Westminster, y en realidad, básicamente, lo ponen como fuente de autoridad, que dice, bueno, si lo dicen ellos, que así es. Pero en realidad son dos organizaciones o 2 cosas calvinistas, las 2. Les dije que el TULIP fue formulado en 1619. Eso nos va dando una idea de que el calvinismo se va remontando a la época de la Reforma. Es más, Calvino y Arminio vivieron en ese tiempo, después de este chavo de Lutero. Un tiempito después de Lutero, ellos empezaron a desarrollar más, vieron la foto. Entonces vamos a hablar del TULIP. ¿Qué es el TULIP? Vamos a explicar qué significa cada letra. Ahí está el acróstico. La T está en inglés, entonces se lo vamos a decir en español. T significa depravación total. La T de total. Total depravity, algo así va. La U significa elección incondicional. En inglés es con U. Incondicional va con U, unconditional. La L, expiación limitada. Es más, en la U y en la L, que son la segunda y la tercera letra, es donde se habla la famosa predestinación, que la vamos a explicar en esta serie. La I es gracia irresistible. Y la P, de la perseverancia de los santos. Esos son los 5 pilares, esos son los 5 elementos con el que explican el Evangelio los calvinistas. La salvación está en esos puntos para ellos, ¿verdad? Aunque ellos digan que no, varios de ellos dicen que no, cada letra sostiene a las demás, como una cadena. Cada letra sostiene a las demás. Se cae una, se debilita una y ellos mismos lo reconocen, se vienen las demás. Si dicen,
Si uno de esos 5 puntos es falso, todo es falso. Pero ellos dicen, pero no hay ni uno falso. Todos son verdaderos. Por eso es que para el calvinista no existe la posibilidad de ser calvinista 2, 3, 4 estrellas, porque o son todas o ni una, ¿verdad? Así que entonces cada semana vamos a estar viendo una de esas letras y vamos a ir viendo su contraparte de los que creemos en la salvación por gracia. Los que creemos que la salvación no se pierde y que también tiene un acróstico en inglés que es lotus, como la flor de loto, ¿verdad? Si son 2 flores, el tulipán y la flor de loto, pues, contrastándose. ¿Qué significa cada letra del lotus? Que la depravación es responsable, que la elección es ocupacional, que la expiación es total. No se preocupen, esto lo vamos a ir explicando cada semana. Que la gracia es ilimitada y la S de seguridad de la salvación o seguridad de los salvos. Vamos a ir viendo entonces que el lotus está en realidad más acorde con lo que enseña la Biblia. Los calvinistas reclaman que su teología se basa en una exégesis bíblica basada en la palabra nada más. Y esa es una fama que tienen muchos de ellos, que cómo se meten a la palabra y cómo le sacan, porque es teología, ¿verdad? Hasta dicen que Cristo, eso fue lo que enseñó, el tulipán. Para ellos, el calvinismo es el evangelio. Así de sencillo. En el libro La soberanía de la gracia, de un autor calvinista, en uno de sus lados dice, el calvinismo es el evangelio. Y enseñar el calvinismo es, de hecho, predicar el evangelio. Así de sencillo. O sea, hasta da pena que digan eso. Y él no es el único. Casi todos sus autores calvinistas o predicadores famosos lo dan a entender. Lo da a entender Sujel Michelén, lo da a entender Miguel Núñez, lo da a entender Paul Washer, todos. Lo dan a entender o lo dicen. Uno de los puntos más conocidos de ellos es su evangelio de que Jesús solo murió por los elegidos o por los predestinados. Entonces, ¿enseña eso la Biblia? ¿Enseña eso? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. De eso se va a ir tratando esta serie. Tiene implicaciones. No lo vean como, información teológica, mejor lo hubieran dado allá en el seminario de teología. No, tiene implicaciones. Uno, porque todos ustedes están siendo bombardeados directa o indirectamente por las enseñanzas de ellos. Directa o indirectamente. Y muchos de ustedes ya tienen esa influencia. Y 2, porque además también tiene un efecto en nuestra vida práctica. Entonces hablemos de la primera letra, la T, la depravación total. ¿Qué es eso? Como le dije al principio, uno de sus pilares es que el hombre, el ser humano, es corrupto, es malo, es perverso, está muerto en sus pecados, es pecador. ¿Es cierto? Todo eso es cierto. Y que nunca es capaz de hacer algo bueno. Ahí ya empieza. Y por lo tanto, aquí es donde chocan con nosotros. Por lo tanto, como el hombre es así, no puede responder a Dios ni hacer algo para salvarse. No puede. O sea, no puede creer en Cristo, no puede arrepentirse, o sea, cambiar de mente me refiero. Arrepentirse es dejar de creer esto, las buenas obras salvan, esto, qué sé yo, y ahora creo en Jesús. Para ellos, un escritor y predicador famoso de ellos llamado Arthur Pink, él dijo esto: el pecador por sí mismo no puede arrepentirse ni creer para salvación. O sea, ningún ser humano puede por sí mismo arrepentirse o creer para salvación. Entonces, para ellos, el pecador es incapaz de creer, y no solo es incapaz de creer, sino que no quiere hacerlo. No puede
creer y ni quiere creer. Ni puede ni quiere. Entonces para ellos, depravación también es igual a inhabilitación. Es incapaz de creer. Una implicación para ellos es que entonces el hombre de verdad no tiene libre albedrío para ser salvo. Para ellos el libre albedrío solo lo tiene para pecar. El ser humano solo tiene libertad o libre albedrío para decidir pecar, pero no tiene libre albedrío para ser salvo. Entonces aquí es donde empiezan las contradicciones. Piensen ahí, está el pecador. El pecador no quiere creer el Evangelio. No quiere creer el Evangelio. No puede creer el Evangelio. Pero Dios lo hace responsable por no creer el Evangelio y lo castiga por no creer. ¿Captan esa contradicción? Él no quiere creer, no puede creer, pero Dios lo hace responsable por eso que él no puede hacer y lo castiga por no creer. O sea, en este sistema Dios demanda que hagamos algo que no podemos ni queremos hacer. Es como, un ejemplo, solo para comparar, es como que nos mandara volar. Que nos mandara, volar. Pero no queremos volar, ni podemos, ¿verdad? No podemos volar. Entonces, como no podemos volar y de todos modos ni queremos, entonces Dios nos castiga por no volar. Eso es lo que están enseñando ellos. ¿Es Dios así? ¿Suena al Dios de la Biblia que te hace incapaz de que puedas hacer algo y después te manda que lo hagas y de ahí te reclama que por qué no lo haces y de ahí te castiga por no hacerlo, pero Él decidió que vos no lo pudieras hacer? Ellos dicen en este punto que el hombre es incapaz de tener fe. Y luego dicen, y Dios lo castiga por no creer. Entonces empiezan a hacer maniobras para explicar todo esto. El hombre, dicen ellos, el hombre es libre de volverse a Cristo, pero no puede. Muchos de ellos entienden esa contradicción y tratan de barajársela. Otros no, la aceptan así a ojos cerrados, pero hay otros que son un poco más honestos y tratan de barajarla, ¿va? Y tratan de pintarla bonito. Pero imagínense, si Dios sabe que aquí está todo este montón que no son los escogidos, solo los escogidos. Aquí están todos los escogidos, los predestinados para irse al infierno. Ellos no pueden ni quieren confiar en Cristo, entonces yo les mando que confíen en Cristo, pero yo sé que ellos no pueden ni quieren, pero les mando que lo hagan. Y como no lo hacen, los voy a castigar y los voy a mandar al infierno. Si eso es así, ¿por qué Dios da mandamientos como Hechos 17:30? Dice en Hechos, pero Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Arrepentirse es cambiar de mente, ¿verdad? Dejar de creer en las obras y empezar a creer en Jesús solamente para ser salvo. Entonces, Dios le manda a todos esos a que crean en Jesús, que se arrepientan. Pero para los calvinistas, los pecadores no salvos no pueden arrepentirse ni creer en Jesús. Entonces, ¿cómo queda ese mandamiento de parte de Dios? ¿Por qué Dios les pide eso? O sea, para los calvinistas, el hombre es responsable de rechazar el Evangelio a pesar de que el hombre no puede creer en el Evangelio, porque Dios no le da la capacidad para creer. Qué enchulada, ¿va? Entonces, a ellos les gusta hablar así para que suene, wow, impresionante. Pero eso es la depravación total. Pero en realidad en toda la Biblia no hay un verso que diga eso. Sí hay un montón de versos, y son los que ellos usan de respaldo, de que dice que no hay uno, ni siquiera uno, que todos somos pecadores, que el hombre de continuo su corazón es mal. Todo eso está en la Biblia, pero no hay un verso que diga que un hombre, un ser humano, no puede creer en Jesús, no puede tener fe.
Eso no está en la Biblia. Entonces, es cierto que la Biblia enseña que el hombre no puede salvarse por obras, no puede hacerlas, por eso salvarse por obras es imposible. Se ocuparían millones de obras para hacerlo. Entonces, lo que hacen ellos es decir que creer en Jesús, para el calvinista, creer en Jesús es una obra. Es una obra. Y entonces, como es una obra, no la podemos hacer. Tener fe en Jesús es una obra, no podemos. El incrédulo no puede creer porque creer es una obra. Entonces, imagínense cómo van dejando cucha a la gente, ¿verdad? Hay un dato interesante que hay que tener en cuenta ahí como respaldo, y es que Calvino, él era un abogado muy inteligente y confió, digamos, se hizo cristiano bien joven y rápido se metió de cabeza y su inteligencia lo llevó a armar y en pocos años después de haber confiado, él armó toda su doctrina y el libro famoso de él, que es Instituciones, se llama, y ahí tiene descrita toda la teología esta. Pero él fue muy influenciado en desarrollar su teología, fue muy influenciado por la teología de San Agustín y también de Santo Tomás de Aquino, unos filósofos griegos, ya eran filósofos, que se hicieron católicos, entonces se quedaron como filósofos cristianos. Y ellos desarrollaron, como eran filósofos y acostumbrados a andar ahí en la nube, entonces empezaron a crear teología. Pero ellos vienen de ser filósofos griegos, acostumbrados a pensar como los griegos, y lo que hicieron fue, esa manera de pensar de los griegos, la usaron para estudiar y analizar y sacarle conclusiones a la Biblia, pero con un respaldo de filosofía griega. Y San Agustín desarrolló varias ideas, ahí incluida especialmente la predestinación, entre otras. Entonces, es bien interesante y raro que los teólogos de esencia, ¿verdad? Los teólogos de los católicos, que son los teólogos de la salvación por obras, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, sean la base del calvinismo. Fueron la base fundamental de su manera de pensar, de Calvino. Para Calvino San Agustín era su héroe y lo influenció exageradamente a la hora de desarrollar sus teorías. Eso es un dato interesante. A lo largo de la serie voy a mencionar otros datos interesantes de Calvino. Mateo 7, 17, 18, por ejemplo, es uno de esos versos que ellos usan. Dice, el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Eso lo dijo Jesús. El asunto es que ellos usan este verso y en su mente están equiparando dar frutos como un sinónimo de creer en Jesús. O sea, ese verso lo usan para decir que es uno de los que respaldan que la gente depravada, los malos son depravados y no pueden creer en Cristo, como si creer en Cristo fuera un fruto. Pero tiene lógica para ellos, porque para ellos creer en Cristo es una obra. Es una obra. No es una obra, simplemente es un acto de entender que tal cosa es así. Ah, ¿qué es esto? Agua es agua. Ah, ahora ya creo que es agua. O sea, no hay una obra de mi parte para... yo creía que era Coca-Cola, pero no, es agua. Las evidencias me dicen otra cosa. Entonces, pero para ellos es una obra y nada que ver. Nada que ver. Ese es un pasaje que Jesús lo usó para hablar de la vida cristiana. No está hablando Jesús de que si un pecador puede creer en Cristo o no. Igual que Juan 15. Y Juan 15 es otro pasaje que Jesús está hablando de discipulado, de vida cristiana, y algunos se salen del tema de vida cristiana y creen que está hablando del Evangelio. Juan 15 está hablándole ya a cristianos.
Entonces, el razonamiento de ellos es, si toda la gente es mala, si toda la gente es espiritualmente muerta, toda la gente no tiene capacidad de creer en Dios, ni de acercarse a Dios, entonces, ¿cómo es que cómo alguien se salva en su teología? O sea, todo el mundo es malo, todo el mundo es perverso, todo el mundo es incapaz de acercarse a Dios, de creer en Dios, entonces, ¿cómo se salva la gente? Y aquí es donde ellos empiezan a recurrir a cosas extrañas que no las vemos en la Biblia. Y ellos empiezan a hablar de la regeneración. La regeneración sí está en la Biblia, pero ellos la ponen en donde no dice la Biblia. Para ellos la regeneración debe de suceder antes de creer. Lo que nosotros entendemos que dice en la Biblia es, me dan el Evangelio, lo entiendo que no es por obras, entiendo que Jesús pagó todo, murió por mí, que no tengo yo que hacer algo más y que es gratis, entonces entiendo, lo creo, entonces cuando yo lo creo, dice Jesús, tenés vida eterna. Entonces tengo vida eterna, en ese instante que yo creí y que tengo vida eterna, nazco de nuevo. Soy regenerado después de creer. Soy hecho una nueva criatura. Para ellos no es así el orden. Para ellos el orden es al revés. Está el incrédulo que no puede creer, no va a entender el Evangelio, ni lo quiere oír, ni nada. Y entonces viene Dios, como Él es un predestinado, él ni sabe, Él anda ahí tranquilamente y ni siquiera sucede cuando alguien le está dando el Evangelio. Eso es lo más grueso, que de repente viene Dios y viene el Espíritu Santo y lo hace nacer de nuevo, lo regenera. Entonces ya ese hombre es nacido de nuevo, pero no es salvo todavía. Nació de nuevo y entonces está listo para cuando le den el Evangelio. Entonces viene alguien, le da el Evangelio y como ya nació de nuevo y el Espíritu Santo lo regeneró, entonces ahora sí puede creer. Entonces ahora sí, ya entendí, hoy sí entiendo. Entonces, es al revés. En la Biblia que vemos, uno cree en Jesús, tiene fe en Él y Dios nos hace nacer de nuevo. Hasta después de creer, somos una criatura nueva. Para el calvinismo, el hombre es perverso, incapaz de creer, viene Jesús, Dios, lo regenera para que pueda creer. Uno de sus autores dijo, una vez que el pecador nace de nuevo, puede volverse a Jesús pidiéndole que lo salve. Eso no es bíblico. Pero lo dice uno de sus teólogos. Otro famoso teólogo de ellos, Sproul, es uno de sus héroes. Hace, no sé si este año o a finales del año pasado murió. Él dice, la regeneración precede a la fe. Él lo dijo en una frase cortita. En la Biblia es al revés. La fe es primero y después nacemos de nuevo. Son diferencias. Yo me acuerdo la primera vez que entendí esa diferencia hace varios años, solo dije, qué interesante. No vi lo delicado que está diciendo ahí, ¿verdad? Entonces, al punto que un famoso predicador del siglo XVIII, Spurgeon, famosísimo, él era medio calvinista. Él se consideraba calvinista, pero era un poco rebelde. Un poco rebelde en algunas cosas. Spurgeon, cuando le entendió esta parte de que le decían que primero el incrédulo nacía de nuevo para poder confiar en Cristo, él dijo, qué ridículo es eso. Qué ridículo predicarle de Cristo a regenerados. O sea, ¿para qué le voy a dar el evangelio al que ya es salvo? Porque si nació de nuevo es salvo. Ese era el pensamiento de Spurgeon, un ídolo famoso de los calvinistas. O sea que era ridículo para él y en realidad así es ridículo que el calvinismo habla de una regeneración que no salva. O sea, la regeneración
todavía los deja no salvos hasta que venga alguien y les dé el evangelio y confíen. Y los deja listos para ser salvos. Ese es un concepto rarísimo de regeneración que no está en la Biblia, extraño. Este es uno de los primeros malabarismos filosóficos teológicos que hacen para adaptar un punto a la Biblia. Otros van un poco más allá en este punto. Varios calvinistas, oigan esto, varios calvinistas asumen que esa regeneración podría tener lugar posiblemente en la infancia. O sea, como Dios sabe que este es un predestinado, entonces de este niño le da la regeneración y ahí anda el niño, crece, regenerado, nueva criatura, pero no es salvo, y en algún momento alguien le da el evangelio y confía en Cristo. Y anduvo días, meses, años, según este otro calvinista, anduvo no salvo. Y eso tratan de aplicarlo un poquito más a los hijos de calvinistas, para que el calvinista no esté tan preocupado por sus hijos. Entonces, ellos dicen que esa regeneración puede ocurrir en la infancia, incluso en bebés. Dice, Él regenera a sus hijos elegidos desde la infancia. Eso lo dice en el libro Reformed Dogmatic, un señor apellido, a ver cómo se pronuncia, Haxema. O sea que hijos de calvinistas, algunos hijos de calvinistas andan por ahí regenerados hasta que el día que creen en Jesús, porque son predestinados. Entonces, andan niños ahí regenerados sin entender el evangelio, portándose mal y todo, como niño normal. Pero eso es bien difícil hallarlo en la Biblia. O sea, ¿de dónde lo sacan? De sus malabarismos filosóficos, teológicos. Entonces vamos a ir viendo cómo un punto de tulip, la T, depende de otros puntos. Para ellos no son temas aislados. Uno depende de otro. Entonces, todos somos incapaces de creer. Entonces viene Dios, regenera a algunos, porque son predestinados, para que puedan confiar en Jesús con la fe que Dios les da. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de la población mundial se quedan depravados. Depravados porque Dios no los regenera pudiendo hacerlo. Todos los que la otra semana vamos a hablar de la predestinación, ellos solo hablan de la predestinación de los que Dios escoge para que sean salvos, porque no les gusta mencionar mucho, solo que sean bien, les vale. Pero hay unos que son más políticos, no les gusta hablar del otro. O sea, si Dios predestina a unos para salvarlos, quiere decir que predestinó al resto para que vayan al infierno. ¿Verdad? Si yo digo, voy a escoger 3 de ustedes para darles un billete de 500. A ver, usted, usted y usted. ¿Qué significa eso? Que escogí a ellos 3, pero ¿qué significa también? Que a los demás les dije que los escogí para no darles nada, no les puedo dar nada. O sea, es la doble predestinación. Esa parte casi no le gusta hablar porque cuesta, porque la pregunta es, o sea, Dios decide no regenerar a la inmensa mayoría, pudiendo hacerlo, pero los ama. Dios ama al mundo. Dios ama a esos depravados. Entonces, ¿qué clase de amor es ese? Porque ellos hablan del amor de Dios y que Dios... Más adelante vamos a ver cómo explican Juan 3:16. Es un malabarismo exagerado que hacen. Entonces, en la Biblia no vemos que se enseñe que debido al pecado de Adán, que es lo que ellos dicen, que por el pecado de Adán, entonces todos los descendientes carecen de la capacidad de creer en Jesús. Y que para poder creer en Jesús solo es porque Dios les dé esa capacidad, y esa capacidad Dios se la da nada más a un cierto grupito selecto, los predestinados. Porque según la teología calvinista, los predestinados que se salvarán son minoría. Son una minoría. Y no explican por qué.
No, es que son misterios. Uno tiene que preguntar por qué aquel no se salva y no darle gracias que me salvó. Y empiezan a filosofar así, ¿va? Entonces pensemos en esto. Si Dios pide algo a alguien, es lógico pensar que ese individuo tiene la capacidad de decidir si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Si yo le digo hay algunos muchachos, ¿me puede traer un bote de agua, un cafecito? Es porque yo creo que pueden hacerlo, ¿verdad? No digamos Dios. Si Dios manda algo, si Dios pide algo, es porque Él sabe que lo puede hacer. Tiene la capacidad de hacerlo o de decidir no hacerlo. Si la depravación total, como afirma el calvinismo, es que el pecador no puede usar su libre albedrío para responderle positivamente a Dios, entonces ¿para qué Dios le pide que lo haga? ¿Para qué? ¿Para qué Dios le dice, crean en mí? ¿Para qué Dios dice, hey, todos, arrepiéntanse todos? ¿Para qué? Si Él sabe que no pueden. Para el calvinismo, el hombre es responsable de rechazar el evangelio a pesar de que el hombre no puede creerlo. Y no puede creerlo porque Dios no le da la regeneración para poder creerlo. Entonces, así es como el calvinismo, claro y pelado, ve a los que no se salven. Pues no se salva porque era del grupo de los depravados, no era del grupo de los predestinados para salvación, eran del grupo predestinado para irse al infierno, predestinados para ser condenados. Y son predestinados para ser condenados, de nuevo, porque Dios no quiso darles lo que ocupaban para salvarse. ¿Ven lo grave que es eso? Se parece a lo que nosotros creemos y predicamos. Si el hombre no cree en el evangelio porque es incapaz de creerlo sin la regeneración, entonces ¿qué culpa tiene el hombre por no creer? ¿Qué culpa tiene ese incrédulo por no creer? Y si el hombre tiene culpa por no creer el evangelio, aunque Dios no le da la capacidad, ¿no sería eso mostrar a Dios como injusto? O sea, el ejemplo que usé hace un rato, de volar. Ok, les ordeno a todos ustedes que vuelen. Y el que no vuele, va para el infierno. Entonces, aunque quieran volar, no van a poder. ¿Verdad? Así ven el evangelio ellos. No pueden volar, es igual a no pueden creer, pero les manda que crean. Ay, como no cree, es culpable por no creer y por eso lo voy a castigar. Entonces, muestra esto a Dios injusto, ¿verdad? Va a mandar al infierno a alguien que Él no le dio la capacidad para creer el evangelio. Si el hombre no puede creer, ¿por qué es responsable de no creer? Sin embargo, la Biblia dice que la salvación es gratis, es un regalo. Este es un regalo. ¿Qué capacidad necesito para aceptar un regalo? ¿Qué capacidad se necesita para agarrar un regalo? Pero para el calvinista, el hombre es incapaz, está inhabilitado para recibir un regalo. Esta parte que he mencionado ahorita casi no la enseñan o no se la explican a sus seguidores. Se enfocan más en decir que por pura gracia soy predestinado, somos predestinados, los predestinados somos predestinados por pura gracia y Dios es tan grande y hay que disfrutar ese helado que Dios me salvó y yo no me lo merecía, etcétera, etcétera. Pero de la otra parte no le tocan mucho acerca de aquellos, de los que no se van a salvar. Se enfocan en decir que es por pura gracia, que es cierto, ¿va? Dios, pero la explicación de ellos, la gracia es que Dios me escogió para darme la capacidad de creer. Y de ahí, por medio de la otra letra que se llama gracia irresistible,
como un imán, me jaló y no pude evitar creer en Jesucristo. No pude evitar. Esa es la versión de ellos de la gracia. Bien rara y bien injusta. Entonces, de verdad, este tipo de enseñanzas son un ataque grave al carácter de Dios. Ellos resaltan la soberanía de Dios, la santidad de Dios, que son bíblicas, pero las resaltan por encima de el amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. En la depravación total, Dios hace que algunos puedan creer, pero a los demás no les hace creer y los castiga por no creer y porque son depravados al 100%. Los ama, pero no quiso salvarlos, pudiendo hacerlo. Eso es el calvinismo. Otra cosa grave es que, si los calvinistas tienen razón, hacen que el mensaje del evangelio que vemos en la Biblia sea deshonesto. ¿Por qué? Por ejemplo, otro ejemplo, Marcos 1:15, Jesús dice, arrepiéntanse y crean el evangelio. ¿Por qué les diría eso? Si el calvinismo tiene razón, ¿por qué les diría eso? ¿Acaso Jesús no sabía nada de depravación total? ¿Por qué les pide Jesús que hagan algo que Él sabe que nunca van a poder hacer si Él no les ayuda con darles el nuevo nacimiento? O Lucas 24:25, que Jesús le dijo a unos, les reclamó bien fuerte, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Por qué los reprende tan duro si Dios no les da la capacidad de creer? ¿Por qué los regaña? ¿O es que se equivocó Jesús? Se equivocó. La T de tulip hace cruel a Jesús, aunque los calvinistas no lo ven así. Tratan de zafarse con, no, es que Dios es soberano. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, aunque no entendamos. ¿Quiénes somos para estarle reclamando a Dios? ¿Por qué no le das la capacidad de creer a ellos? No somos nadie para reclamarle a Dios. Esos son misterios que solo a Dios le pertenecen. Y por ahí se van. La vieja confiable, ahí ya estuvo. Con eso ya están cheques. Ya no tienen que dar más explicaciones. Eso es parte de la T de tulip. ¿Qué dice la L de lotus? La L de lotus es depravación. Lotus de la gracia gratuita también habla de depravación, pero es una depravación responsable. La gracia gratuita nos dice que cada uno es responsable de su propia depravación. Parecido a lo que estuve hablando el fin de semana sobre la culpa. O sea, yo soy responsable de lo malo que yo haga. Es cierto que el no salvo es depravado, malvado, que lo bueno que puede hacer lo contamina con motivaciones malas, con el ego. Es cierto que la Biblia dice que las obras buenas ahí son trapos de inmundicia delante de Dios, todo eso es cierto. Que el hombre no salvo no puede hacer nada por sí mismo para restaurar la comunión con Dios. Todo eso es porque no hay salvación por obras. Cada persona es responsable de sus pecados. Y cuando rechaza a Dios, también es responsable. Si pecas, es tu responsabilidad. No es culpa de otros. No es culpa de que es que Dios no me ha regenerado. No, es que como no soy predestinado, yo por eso me porto así. Sería agregarla a la charla de ayer, ¿verdad? No es que yo soy así porque no soy predestinado, soy depravado total. Y no puedo hacer otra cosa más que pecados. En el tulip, la culpa por no creer la tiene Dios. En lotus, la culpa por no creer es del hombre, es de la persona. Por eso entonces vemos pasajes como Juan 11:40, que Jesús le dice, no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Si crees, lo siguiente es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer o no vas a creer? Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si no crees, o sea, Jesús le está diciendo, la decisión es tuya, la responsabilidad de creer es tuya. Juan 6:36, aunque me habéis visto, no creéis. O sea, tenían base para creer en Él. ¿Por qué? ¿Porque los había regenerado Dios? No. Tenían base porque me han visto lo que hago, lo que digo. Y aunque me han visto, deciden no creer. ¿Quién es el responsable por no creer? Ese que decidió no creer. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿A quién le deja Jesús la responsabilidad? A la persona. No muestra ahí Jesús que esas personas pueden creer y pueden rechazar si quieren. Cualquiera de las dos cosas la pueden hacer si quieren. Entonces, si alguien se va al infierno, no es culpa de Dios. Porque el Señor hizo todo lo necesario y les ofrece la salvación. Hay un pasaje que también los calvinistas usan que dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, ni uno. Romanos 3:10 y también está en otro par de pasajes, un salmo y algo ahí. Eso que dice ahí es cierto. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. No hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios, no hay ni uno. Son versos que hablan de depravación, ¿sí? Pero sin quitarle la responsabilidad al hombre. El asunto es que en ninguna parte de la Biblia vemos que la vida eterna tenga que ver con buscar a Dios. Cuando ahí dice, no hay uno que busque a Dios, es que para salvarse uno no anda buscando a Dios. No, la salvación no viene por buscar a Dios. La única condición para salvarse es creer en Jesús. No habla de buscar a Dios. Eso no salva. Y por eso dice, nadie busca a Dios. Ahí no dice que nadie es capaz de hacerlo, ¿verdad? No. En la Biblia no hay nadie incapaz de creer. Todos tienen la capacidad de creer, la decisión es de ellos. Ellos son responsables de su decisión si deciden no creer en Jesús. El que no haga eso, entonces es responsable de que su destino eterno sea el infierno. Él es el responsable. Por eso en Lotus, o la gracia gratuita, es la depravación. Sí existe, sí, pero es una depravación responsable, porque cada persona es responsable de sus pecados y cada persona es responsable de creer en Jesús o de rechazarlo. El hombre no busca a Dios, como dice ese verso. Es cierto, el hombre no busca a Dios, sino que es Dios quien se acerca y luego, una vez que se acerca, nos da la responsabilidad al hombre de creer o no creer. Dios ya hizo todo en la obra de Jesús. Ahora al pecador le toca solamente recibir por fe. Un par de ejemplos. Vemos cómo Dios, en Hechos, vemos cómo Dios se acerca a Cornelio. Vemos, ¿verdad? Es decir, se le aparece un ángel, le manda un ángel a Pedro, hace todo lo necesario para conectarlos a los dos y le dice a Pedro, ok, dale el evangelio. ¿Quién movió todas las teclas? El Señor. Le aparece a Cornelio, le aparece a Pedro, pero a la hora de que está ahí predicando, quien decide aceptar a Cristo es Cornelio, no es que era un predestinado. Al mismo tiempo vemos más adelante en Hechos que Dios busca también al rey Agripa y se le revela por medio de una predicación de Pablo. Pero el rey Agripa decide rechazar ese mensaje y el rey Agripa le dice a Pablo, por poquito me persuadís a ser cristiano.
Hechos 26, 28. En los dos casos, Dios se acercó a ellos. A Cornelio, Cornelio creyó. Se le acercó al rey Agripa y el rey Agripa rechazó. La responsabilidad de irse al cielo o irse al infierno, en cuanto a agarrar o no agarrar ese regalo, es del hombre. Para el calvinista es una herejía y un sacrilegio lo que acabo de decir. Se rasga. No, no puede ser, ¿qué estás diciendo? Porque el creer es una obra. Lleva un mérito de parte del hombre y entonces ya le restas méritos a Dios. Ya no se lleva toda la gloria a Dios de la salvación de alguien. Eso lo vamos a explicar en la predestinación la próxima semana. Pero en conclusión, es cierto que el hombre es depravado, es cierto que el hombre es malo, pero eso no lo hace incapaz de creer en Jesús. No lo hace incapaz de recibir el regalo de la vida eterna. En medio de su depravación, el hombre es responsable de sus pecados, como se llama el fin de semana, y también es responsable de aceptar o rechazar la salvación que Dios ofrece gratuitamente. Su depravación le hace no poder hacer buenas obras suficientes que lo puedan salvar. Hasta ahí llega. Entonces la próxima semana, espero que no se la pierdan, porque es el tema más conocido de los calvinistas, la predestinación. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? La elección incondicional. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias que nos has dado una salvación tan grande, gratuita, en donde toda la gloria te la llevas tú. Porque tú hiciste todo en la cruz. Porque tú nos regalas ese perdón, esa salvación tan grande. Nos diste a alguien que nos diera el Evangelio. Gracias, Dios. Te pido, Dios, que esa claridad se afirme cada vez más en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos percibir esas enseñanzas de otros evangelios, como decía Pablo en Gálatas, otros evangelios que son anatema, que no vienen de ti, que no importa que un ángel lo explicara o el mismo Pablo, él dijo, si es otro evangelio, es un evangelio diferente, es anatema. Señor, que veamos que para ti es algo en serio, bien importante y delicado. Y a la vez que nos gocemos de la gracia que tuviste con nosotros de exponernos a estas cosas y que veamos al mismo tiempo la tremenda necesidad de dar el evangelio a nuestro alrededor. Un evangelio claro, sencillo, en donde las personas puedan ver y decidir escoger ese regalo que tú das. Señor, que nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra conducta sea un respaldo a la sana doctrina verdadera. Que podamos ser muestras andantes de lo que es la gracia gratuita. Para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vemos el